Bienvenidos a Informe Enigma.
Esta es una historia de casi 4000 años de antigüedad. La aventura del documento más antiguo de la civilización occidental y de su mensaje eterno y misterioso. El libro de los muertos es la guía de los antiguos egipcios al más allá, al terrorífico viaje hacia la otra vida. El libro egipcio de los muertos es una historia tan antigua como la civilización. Esta primera plasmación del concepto de juicio final podría contener las respuestas a preguntas que la humanidad lleva milenios enteros formulando. Y bien podría ser el primer documento escrito de carácter religioso del mundo. El libro egipcio de los muertos. Y para hablarnos esta noche de ese enigmático libro, para conocer un poco más qué se esconden detrás de sus páginas y todos los secretos que guarda, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Arries. Buenas noches, Javier. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien, bien. Javier Arries es... Sí, dime. No, iba a decir, Javier Arries es escritor, historiador y amante del misterio, y precisamente el tema que vamos a tratar hoy es uno de los que figuran en tu último libro, si no me equivoco, Magia del Antiguo Egipto. Sí, bueno, digamos que está dedicado a la magia, ¿no?, de los vivos, más que a la funeraria, porque la funeraria es más conocida, pienso yo, por el gran público, pero claro, es inevitable. Además, fíjate que los mismos rituales, los mismos mágicas que se emplean en ese famoso libro de los muertos, pues también eran utilizadas por los vivos. Ya veremos algún ejemplo. Javier, antes de entrar un poco en materia, háblanos un poco qué podemos encontrar en tu libro Magia en el Antiguo Egipto. Pues es un estudio que intenta alejarse un poco de la visión cotidiana, ¿no?, que se suele dar acerca de los manuales típicos de Egipto. Por un lado, pues tenemos cierta literatura, ¿no?, asociada al mundo del misterio, en la que, bueno, pues se plantean los autores temas sobre la tecnología, ¿no?, usada para levantar las pirámides, por ejemplo, o ese famoso obelisco inacabado y esa serie de objetos que, bueno, pues siguen creando mucha controversia entre los estudiosos de Egipto. Y luego, pues por otra parte, hay dentro de los textos académicos pues mucha información acerca de los mitos, de la religión, del sacerdocio egipcio, de la vida corriente, por decirlo así, de los ciudadanos, y poco sobre sus creencias mágicas, ¿no?, sobre las creencias y los ritos mágicos, que para ellos eran muy importantes. Bueno, pues a través del libro lo que voy dando es un repaso, ¿no?, acerca de las prácticas que se utilizaban tanto por parte de los Geriebet, de los sacerdotes lectores, de los magos oficiales de la corte, por decirlo así, como de los magos más populares, ¿no? Y como todo estaba imbuido pues por ese sentimiento de magia, donde en la medicina, por ejemplo, pues se utilizaban todo tipo de remedios naturales, pero siempre asociados a algún tipo de liturgia o de ceremonial mágico que de alguna forma pues reforzaba ese medicamento, ¿no? Igualmente, pues para alejar espíritus, alejar el mal de ojo, que fíjate que es un concepto que pensamos que es muy nuestro y sin embargo pues ya lo encontramos allí en bajorrelieves, incluso haciendo el mismo gesto que empleamos ahora, la figa. Y por último, bueno, pues en el último capítulo de alguna manera lo que intento es demostrar que ese Egipto no está tan muerto, ¿no?, entre las arenas del desierto, que hay montones de cosas, de rituales, de ceremonias que hemos heredado precisamente de Egipto, y hablaremos de ello, porque una de las cosas que hablaremos mientras tocamos el tema del libro de los muertos es la pesada del alma, en la que Dios pues está pesando, ¿no?, el alma del difunto. Fíjate que eso ha transcurrido incluso o ha llegado hasta la iconografía cristiana en la forma de San Miguel, que muchas veces es representado como arcángel, pues pesando a las almas de los difuntos también, ¿no? Entonces ese Egipto mágico sigue vivo de alguna manera. Javier, ¿dónde puede adquirir la gente tu libro? Porque no es novela, o sea, es un libro histórico. Claro, es un ensayo, sí, efectivamente. Trata de ser un libro ameno, ¿no? Tampoco es un libro académico o difícil de leer, no está plagado de muchas notas, pero creo que sí es un libro de lectura amena para todos aquellos que estén interesados en Egipto, ¿no?, y en los misterios que encierra. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Está editado por Luciérnaga, que es un sello de Editorial Planeta,
Entonces, bueno, pues basta en cualquier librería, lo pueden encontrar también en grandes superficies, pero yo aconsejo realmente que se vaya a la librería de barrio, donde pues enseguida nos lo van a traer en pocos días seguramente si se encarga, ¿no? Entonces, el título es ese, Magia en el Antiguo Egipto, el autor Javier Arríes y bueno, pues Editorial Planeta o Editorial Luciérnaga, que realmente es el sello en el que se ha editado. Javier, el libro de los muertos. Realmente, quiero empezar este tema haciendo esta pregunta. ¿Este libro era para resucitar o para acompañar? Pues para ambas cosas y muchas más. Es una cantidad de capítulos. Tampoco hay ni siquiera tenemos un libro de los muertos que sea, digamos que el original, a partir del cual hay un montón de copias. Hay diferentes versiones del libro de los muertos. Lo que todos ellos coinciden es que es una serie, a veces un batiburrillo, hasta lo que se llama la recensión saíta, en la que los sacerdotes de la ciudad de Sais pues intentaron poner un poco de orden, pues era una mezcolanza de himnos religiosos, de rituales y ceremoniales mágicos, también una especie de guía de geografía, ¿no?, de ese otro mundo, de ese mundo, de ese inframundo sagrado que el difunto tenía que recorrer y que a menudo era muy peligroso y estaba lleno de genios. Y también, por ejemplo, pues montones de capítulos están dedicados precisamente a conocer lo que había en ese otro lado y también los habitantes de ese otro lado, habitantes que había que conocer perfectamente y cuyos nombres había que conocer, y para eso el difunto precisamente contaba con la ayuda de su libro, ¿no?, que le habían depositado junto a él en el sarcófago, y ahí tenía los nombres de jueces, de vigilantes de puertas, algunos de ellos, como veremos más adelante, pues representados de formas realmente terroríficas, también conjuros para una vez que has atravesado con dignidad, por decirlo así, que has conseguido salir airoso del juicio de Osiris, pues obtener poderes mágicos en ese otro lado, en el más allá. Los libros más completos le daban al difunto pues más poderes, ¿no? Desde estar tranquilamente en los campos de juncos, viviendo como vivía en Egipto, pero de una manera mucho más tranquila, más relajada, sin enfermedades, sin los problemas, ¿no?, que había en la vida cotidiana en Egipto, pero al mismo tiempo con poderes, por ejemplo, como el de poder visitar a los vivos, ¿no?, y otras muchas, o de transformarse o de convertirse en cualquier cosa. Realmente es un conjunto de muchos capítulos, a veces de temáticas muy diferentes. Generalmente lo entendemos como una especie de guía para el difunto, primero, para conseguir atravesar los peligros del más allá, paso 1, paso 2, conseguir llegar a la sala de Osiris donde sería juzgado. El siguiente paso sería conseguir lograr que los jueces dentro de la sala del juicio de Osiris le consiguieran ver a uno como un glorificado, como un justificado, y le dejaran pasar, y el siguiente paso pues sería pasar a esos campos de juncos celestiales, ¿no?, una especie de paraíso para los que habían pasado ese juicio, y cuantas más poderes y más fuerzas mágicas tuvieras en ese otro lado, pues tanto mejor. Has dicho que cuanto más poder tuviera el libro, más poder tenía el difunto en la otra vida. ¿Con esto podemos entender que según el estatus social de la persona, cada uno tenía un libro diferente? Pues en principio sí. Además, de hecho, el cómo se llega al famoso libro de los muertos, pues tiene una historia detrás, ¿no? Los primeros textos, realmente, algunos de los textos que vemos en el libro de los muertos, en los posteriores libros de los muertos, aparecen realmente en tiempos mucho más antiguos, ¿no? Si hacemos una especie de revisión histórica, tendríamos que remontarnos pues al Imperio Antiguo, ¿no?, al Reino Antiguo, en el cual pues en las primeras dinastías encontramos algunos de los textos que encontramos ya en el libro de los muertos, los encontramos en estelas funerarias, en algunas tumbas, etcétera. Es decir, que los textos que vemos en el libro de los muertos, que es más o menos reciente, más o menos moderno, eran recopilaciones muy antiguas, ¿no?, de recetas mágicas muy antiguas. Los primeros textos que tenemos son los textos de las pirámides, y bueno, la autoría de esos textos, algunos lo atribuyen a los sacerdotes de Heliópolis, ¿no?, de esa ciudad del sol en la que se adoraba principalmente al dios Ra. Estos sacerdotes habrían creado los primeros textos que aparecerían en las pirámides de los primeros faraones. En ese imperio antiguo, el primero de los reinos egipcios, las primeras dinastías, los primeros faraones se hacían enterrar en pirámides. Bien, pues los textos, los ritos mágicos eran escritos en la pared de las pirámides y evidentemente solamente estaban accesibles al rey. Fíjate que era el único que podía realmente tener acceso a los conocimientos mágicos, únicamente el rey. Esta situación pues
transcurre así hasta un periodo de crisis llamado el primer periodo intermedio, que va a dar lugar a lo que se llama al Reino Medio, ¿no? Después de una renovación religiosa, política, social, después de unos años de crisis, se consigue restablecer el orden en ese Reino Medio, y ahí aparecen los mismos textos que encontramos en los textos de las pirámides, con pequeñas variaciones, y añadiendo otros en lo que se llaman los textos de los sarcófagos. Y ahí lo que tenemos son precisamente esas fórmulas mágicas, pero en vez de estar escritas en las paredes de las pirámides, están escritas en el interior de los féretros, ¿no? De los ataúdes, como más a la vista del propio difunto. Y eso pues conlleva lo que se ha llamado una especie de democratización del más allá, porque eso permite, al ser menos caro, al no tener que tener una pirámide, ¿no?, alrededor del cuerpo del difunto, pues permite que eso pueda ser inscrito, pueda ser pintado dentro del ataúd, lo cual es mucho más económico. Y tampoco es que se llegue mucho más allá, porque realmente quien se puede pagar esto pues son prácticamente los más allegados al faraón, ¿no? En principio, pues por ejemplo las reinas, ¿no?, son las que pueden tener ya acceso a estos ritos mágicos. Hay un segundo periodo intermedio, un segundo periodo de crisis, en el que Egipto pues vuelve a ser convulsionado por crisis económicas, políticas, hay un reajuste nuevo y aparece por fin lo que se llama el Reino Nuevo. Bien, pues esto conlleva una democratización todavía más elevada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque los textos de las pirámides, más algunos textos de los sarcófagos, más textos nuevos que se van a añadir, ¿no?, a estos, pero que en realidad son muy antiguos porque se encuentran en escritos anteriores, se añaden y empiezan a escribirse, si bien también en ataúdes, si bien también incluso en las paredes de las tumbas, empiezan a escribirse sobre pergamino. Y eso evidentemente es mucho más económico. La elaboración del pergamino es cara. No cualquiera se podía permitir el uso del pergamino. De hecho, encontramos montones de pergaminos de todo tipo, de temas médicos, mágicos, astrológicos, etcétera, y han sido utilizados para muchas cosas. Se aprovechaba prácticamente hasta el último milímetro. Pero evidentemente era mucho más barato que el mandar escribir unos textos de los sarcófagos en el propio ataúd de uno, o tener que erigir una pirámide, ¿no? Y esto hizo que realmente pues se llegara a más gente tuviera acceso a los rituales mágicos del libro de los muertos, ¿no? Estos ya podían comprar, pues por ejemplo, cortesanos, funcionarios, escribas, y fíjate que incluso llegó a haber pues una especie de talleres en los que, bueno, uno según el dinero que tenía, por decirlo así, pues podía pedir digamos, versiones del libro más completas, menos completas, mejor ilustradas. Hay tenemos algunos, por ejemplo, algunos papiros, algunos libros de los muertos que apenas miden poco más de 1 metro, son muy pequeños, están pues muy sintetizados, apenas tienen una primera ilustración interior, y luego encontramos algunos realmente pues magníficos, ¿no? Como el más famoso, yo creo que muchos de nuestros oyentes, sobre todo los aficionados a Egipto, lo conocerán, el papiro de Ani, que era un cortesano bastante pudiente, que junto a su mujer Tutu pues generalmente aparece en las ilustraciones que solemos ver del libro de los muertos, pues es él, ¿no?, acompañado de su esposa. Este hombre tenía bastante dinero, y el papiro de Ani pues llega a medir hasta 20 y pico metros de largo, está profusamente ilustrado, y en algunos casos incluso con pan de oro, y este hombre evidentemente pagó un dinero bastante importante por esta copia, ¿no? Fíjate que un libro de los muertos normal, para que nos hagamos una idea, pues podía costar el salario de un obrero normal durante un año, ¿no? El salario anual de un obrero normal. Entonces era evidentemente para muchos un estipendio considerable, ¿no? Las clases pudientes se lo podían pagar perfectamente y pedir ejemplares muy bien ilustrados, con una caligrafía perfecta, y sin embargo con el tiempo empezaron a aparecer, como digo, estas otras versiones más baratas, más económicas, escritas en cursiva, y escritas en un lenguaje mucho menos elaborado, con grafías mucho menos coloridas, etcétera, y mucho más pequeñas. Pero es significativo el ver cómo a principios del Reino Nuevo son escasos, ¿no?, los libros, los ejemplares que aparecen, pues pequeños, generalmente son de gente muy allegada al faraón, nobles, nomarcas,
gobernantes de regiones alejadas de Egipto, y poco a poco, según vamos llegando al periodo ptolemaico y al periodo romano, pues prácticamente ya no hay tumba en la que no encontremos un ejemplar, por feo o pequeño que sea, del Libro de los Muertos. Como te digo, además, precisamente por eso no tenemos una sola versión del Libro de los Muertos, porque en algunos casos muy extensos, cubriendo centenares de hechizos, y en otros casos pues eran bastante reducidos y solamente iban pues a conseguir que el difunto consiguiera resucitar en el más allá y seguir vivo allí, y poco más. Javier, ¿cómo era ese rito funerario? ¿Qué pasaba cuando una persona fallecía? Pues realmente un rito complicado que duraba muchos días. Antes de que apareciera el Egipto histórico, por decirlo así, pues antes las culturas predinásticas lo que hacían era enterrar a sus muertos en pequeñas cavidades en la arena, etcétera. Con el clima que hay en Egipto, eso lo que se provocaba es una momificación absolutamente natural, ¿no? Era algo a lo que estaban acostumbrados los egipcios desde generaciones, ¿no? A cómo al enterrar un cuerpo en el desierto, pues quedaba bien conservado, ¿no? Cuando se desenterraba. De modo que para ellos la momificación era algo normal. Cuando esos mismos culturas predinásticas empiezan a hacer enterramientos más elaborados, cuando empiezan a aparecer clases sociales diferentes, más especializadas, y hay gente más poderosa que requiere enterramientos pues más caros, por decirlo así, se empiezan a crear tumbas. Pero las tumbas tienen un problema, que las tumbas son oquedades, ¿no? Empiezan a construirse como si fueran casas para el difunto, y por lo tanto pues son huecas, no estás enterrado directamente junto a la arena, por decirlo así, del desierto, ¿no? Lo que eso provoca es que se genera una cavidad donde hay humedad, y la humedad, como bien sabemos, pues hace que el cuerpo se pudra, ¿no? Entonces, a partir de ahí se realiza ese rito de momificación, que es preciso precisamente para conservar el cuerpo. Ellos, acostumbrados a que cada vez que enterraban un cuerpo estaba momificado, el hecho de que ese cuerpo se pudriera, como ocurría en esas cavidades, en esas tumbas más elaboradas, pues era un desastre, porque el Ka, los elementos, por decirlo así, que componían el ser humano cuando estaba vivo, se dispersan al morir, y era preciso transmutar de alguna manera ese cuerpo físico convertido en un cadáver en una especie de cuerpo nuevo, de cuerpo glorificado, al cual pudieran volver la sombra, el Ka, el Ba, los diferentes componentes del ser humano. El proceso de momificación era bastante complejo, no es fácil, ¿no? El mantener un cuerpo y evitarle la descomposición. Pues lo que se hacía era un proceso además que duraba, fíjate, unos 70 días, ¿no? También dependía, como decíamos antes, del estatus social de la persona. Si era un rey o un noble, pues unos 70 días generalmente era lo que transcurría, ¿no? Desde el comienzo de la ceremonia. Una vez que la momificación, igual que ocurrió con el Libro de los Muertos, se hizo más accesible para todo el mundo, pues lo hacía de una forma más rápida, más descuidada, y en algunos casos pues la momificación era pues prácticamente parcial, y no se obtenían momias tan de buena calidad como las que podemos encontrar en el caso de los faraones. Lo que hacían es unos sacerdotes especializados, una vez que habían lavado el cadáver, era una incisión en un costado, en el vientre del cadáver, y a partir de ahí lo que hacían era eviscerarlo, sacar las vísceras, ¿no? Esas vísceras además eran muy importantes, se extraían a partir de ese tajo en el costado, como digo, pues por un lado los pulmones, por otro el hígado, por otro el estómago y luego los intestinos. Estas vísceras también eran necesarias para la buena marcha, ¿no? del difunto en el más allá, de modo que también se les aplicaba una técnica de momificación. Se las trataba con aromas, con especias, y luego eran almacenados en lo que se llama vasos canópicos. Seguro que nuestros oyentes han visto más de una vez esos extraños jarrones, con esos que son generalmente 4, con diferentes cabezas de animales, una de ellas de hombre, son los hijos de Horus, y en cada uno de esos vasos están introducidas justamente una de estas vísceras al cuidado de uno de esos hijos de Horus. Bueno, pues una vez hecho esto, pues tras extraer las vísceras, lo que se hacía era lavar tanto el exterior como el interior del cuerpo con vino de palma, y luego había un problema. Hay un órgano blando en nuestro cuerpo, que es el cerebro, que evidentemente no se podía dejar ahí porque contribuía precisamente a la corrupción del cadáver, ¿no? ¿Qué se hacía? Pues mediante un gancho que se introducía por las fosas nasales, se rompía la ligera capa de hueso
que separa el cráneo del cerebro, se removía aquello, esto es un poco desagradable, pero en fin, se removía aquello y al final se extraía el cerebro de manera licuada a través de los orificios de la nariz. Ese hueco que quedaba ahí en el cráneo vacío, pues se recubría con resina caliente y así pues se sellaban, ¿no?, los orificios naturales de la cabeza. El cuerpo, después de estas operaciones, era sumergido en una solución de natrón durante 40 días. El natrón es una especie de sal, ¿no? Es una sal mineralizada, una sal que ellos denominan en muchos textos como pura, una sal divina. Y el natrón es sencillamente sal, pero es una sal que además pues va combinada con bicarbonato sódico, con sulfato sódico, y es un excelente desecador. El cuerpo metido en esa solución de natrón lo que hacía era desecarse, y la humedad fuera de ese cuerpo pues impedía que el cuerpo pues se pudriera, ¿no? Y que aparecieran esas bacterias que son las responsables de la descomposición. Después de este proceso, después de dejar el cuerpo durante 40 días en natrón, pues se les sacaba de allí y empezaban a envolver el cuerpo en tiras de lino, en vendas. Esas vendas se pegaban al cuerpo con brea o con alguna resina aromática. Siempre se utilizaban resinas, a veces muy caras, de árboles con aromas, ¿no?, cuyo aroma pues además se tenía por purificador, ¿no?, y que ayudaba también a la momificación. Bueno, pues después de aquello y entre las vendas además se incluían talismanes perfectamente ritualizados, y cada vez que un arqueólogo encuentra una momia, cuando se retiran las vendas, pues va encontrando en diferentes posiciones del cuerpo, entre esos mismos vendajes, diferentes amuletos, una gran cantidad de ellos, por ejemplo, representaciones del corazón, del yed, de la columna vertebral, un montón de amuletos que, bueno, pues llenan los museos, ¿no?, de todo el mundo. Una vez momificado, transcurridos esos 70 días, el cuerpo era devuelto por fin a la familia del difunto, y ahí se producía ya por fin el enterramiento, con una procesión en la que el cuerpo era llevado con un séquito, en el que pues no podían faltar plañideras que iban llorando al muerto, y por fin se le depositaba en su morada. La cosa no acababa ahí, como ves, el ritual es muy complejo, y ahora de hecho empezaba lo bueno, porque para que el muerto realmente pudiera llegar al más allá tenía que pasar por lo que se llamaba el ritual de apertura de la boca. Ahí, o bien su heredero, su primogénito, o un sacerdote llamado sacerdote Sem, que muchas veces vemos representados con una piel de leopardo, llevaba este ritual en el cual con diferentes cuchillos y azadas y varas mágicas procedía a lo que se llamaba abrir la boca, ¿no? Pasaba mediante instrucciones mágicas que lo iban leyendo los Jerievet, los sacerdotes lectores. Ellos iban pasando esas varas mágicas en principio por la boca, pero luego también por los ojos, por la nariz, por todos los edificios del cuerpo, y se supone que mientras iba teniendo lugar esa ceremonia mágica, esa boca, esos ojos, esos sentidos del muerto iban siendo despertados en el otro lado, es decir, que aquello que no se veía delante del cuerpo, allí en el más allá, hacía que el difunto pues realmente pudiera volver a recuperar su vista, su oído, sus sentidos, pudiera de nuevo ponerse de pie, pudiera de nuevo caminar en ese otro mundo invisible. Un ritual que, como vemos, era pues fundamental. Y a partir de ahí, mientras los familiares estaban realizando ese tipo de ceremonial, el difunto comenzaba su aventura en el más allá. Y que había que realizarlo correctamente, porque pensaban que todo lo que se estaba realizando, que ese poder de la magia, que ese poder de Heka, que era el nombre que ellos le daban a esa sustancia mágica que lo impregnaba todo y que era la responsable incluso de que la creación se mantuviera, la misma sustancia que había permitido a los dioses crear el mundo, pues estaba funcionando, que había que animar ese cuerpo, transmutarlo de alguna manera, es decir, para ellos el cadáver ya momificado, etcétera, no era simplemente un cuerpo inerte, sino como era una especie de vasija transmutada a la cual podrían volver los componentes dispersos del ser humano. El ser humano en el otro lado debía conservar, por un lado, su nombre que le definía a él. Una de las cosas importantes que debía hacerse, uno de los ceremoniales, por ejemplo, de los hechizos mágicos incluidos en el libro de los muertos, es precisamente para recordar el propio nombre. Perder el propio nombre en el otro lado es perder tu propia identidad. También el que pudiera oír tu alma representada como una especie de ave con cabeza humana, generalmente tu propia cabeza, tu propia cara, pues volvía, ¿no? Y salía de la tumba en la sombra que era pues precisamente como una silueta negra igualmente idéntica al cuerpo, o el K, ¿no? Ese famoso doble que suele representarse con la misma figura del difunto y dos brazos que se elevan a la cabeza. Ese K había que alimentarlo. Una vez que el cuerpo había sido depositado en la tumba,
pues había que llevarle ofrendas de vino, de cerveza, de pan, de alimentos, igual que la persona se alimentaba en vida, había que alimentar ese Ka tras la muerte. No se alimentaba realmente de la materia física, es decir, no se alimentaba realmente del pan que llevaban, sino del Ka, del doble energético, por decirlo así, que supuestamente también pues animaba esas ofrendas. ¿Dónde lo dejaban? Pues fíjate, lo dejaban en lo que se conoce como mesa de ofrendas. Y esa mesa de ofrendas estaba delante de un gran bloque de piedra, que era una falsa puerta, en la cual habían esculpido una puerta. Evidentemente ningún ser humano podía atravesarla, pero los componentes espirituales, invisibles, podían atravesarla a su antojo, podían atravesar esa falsa puerta desde el interior de la tumba para poder alimentarse de esas ofrendas. Podía también salir el Ba de allí, o el Ka o su sombra, precisamente para visitar a los vivos, para recorrer el mundo de los vivos a su voluntad. Pero ocurría algo. ¿Y qué pasa si te quedas sin descendencia? Es decir, si tus descendientes pues acaban olvidándose de ti y ya no te llevan ofrendas, que son fundamentales. Pues precisamente el libro de los muertos tiene precisamente hechizos para evitar esta catástrofe, ¿no? Para que el propio difunto sea capaz de elaborar de manera mágica su propio alimento en el más allá. Todo lo que pudiera ocurrir, todo aquello que necesitara el difunto, estaba un poco tenido en cuenta en los diferentes hechizos que componían el famoso libro. Que, por cierto, nosotros lo llamamos el libro de los muertos y popularmente lo conocemos así. Entre los egiptólogos se llama el libro de la salida a la luz del día. La palabra libro incluso también estaría mal traducida, porque en realidad es el jeroglífico ro, que significa el habla, lo que hay que decir, ¿no? Es decir, serían las cosas que tenemos que decir para salir a la luz del día. Esto es lo que suele aparecer en el primero de los capítulos, y ese es realmente un poco el título de este famoso libro de los muertos, de este libro que permite al difunto poder vivir en el más allá. Hablando de eso que hay que decir hacia el más allá, me llama la atención precisamente cuando hablábamos una vez que me comentaste algo de comunicación entre vivos y muertos, cartas a difuntos. Sí, efectivamente. Fíjate, hablábamos antes de ese juicio que tenía que pasar el difunto, que es fundamental, no podemos dejarlo, es uno de los capítulos más importantes del libro de los muertos, y vuelta a lo mismo, seguro que nuestros oyentes han visto muchos ejemplos de él, y sobre todo el que más se conoce o el más popular es justamente el de ese papiro de Ani del que hablábamos antes. El difunto tenía que, una vez pasados una serie de peligros, tenía que llegar a ese juicio de Osiris. Su corazón era pesado contra la pluma de Maat, de la diosa de la verdad, y si su corazón era ligero, entonces era considerado como un Ahu, es decir, un espíritu de luz, un espíritu glorificado. Y ese espíritu de luz entonces pasaba a los campos elíseos de los egipcios, a los campos de juncos, donde podría vivir perfectamente en compañía de los dioses, y a partir de ahí, dependiendo del conocimiento mágico que tuviera, hacer todo tipo de cosas. Y entre otras cosas que podía hacer, visitar a los vivos. Pero ojo, que los Ahu, aunque eran glorificados, podían tener sus cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, te olvidabas de mantener limpia la tumba de un pariente o de llevarle ofrendas, ese Ahu podía enfadarse y podía visitarte y aparecer como una manifestación espectral, como un fantasma que te atosigaba, que te hacía la vida imposible, que traía enfermedades. Tenemos montones de testimonios de ostracas, que son pequeños fragmentos de caliza donde la gente... Algunos artesanos escribían las cosas que les ocurrían, en las que alguno se queja, por ejemplo, de que está siendo visitado por un Bau o por un Ahu y que le ha dejado ciego o casi ciego, por haber faltado alguna promesa o alguna cosa por el estilo, y había que aplacarlos. También se les podía consultar. Un Ahu era un vivo, uno de tus parientes, que podía ayudarte desde el más allá. ¿Qué hacían los egipcios? Para ellos, el otro lado, el lado de los muertos, era algo tan real como los propios vivos. Ellos pensaban que los difuntos estaban a nuestro lado y que podían moverse, aunque nosotros no los viéramos, no pudiéramos percibirles directamente, se movían con absoluta libertad, ¿no? por el mundo. Y estaban ahí, ¿no? Formaban parte de su propia vida. Por la noche eso se convertía evidentemente en miedo, porque como digo, algunos Ahu eran temidos. Otros, sin embargo, un buen padre, una buena madre que había muerto, un abuelo o una abuela, eran considerados como alguien que nos podía echar una mano desde el más allá. ¿Qué hacían los egipcios para poder comunicarse con ellos, para poder pedirles cosas? Fíjate, cartas, un género epistolar hacia los difuntos para pedirles cosas, para pedirles
pues absolutamente de todo. Y algunas de las cartas que tenemos pues son realmente muy emotivas, muy emocionantes. Estas cartas se podían hacer de diferentes maneras. Había algunas que eran, si lo que tenías que escribir era corto, por decirlo así, si no tenías que extenderte demasiado, podías escribirlas en el interior de los vasos o de las vasijas de ofrendas, de modo que escribías la carta y encima ponías tus ofrendas, las llevabas al difunto, el difunto al salir por esa puerta falsa iba por el K de esas ofrendas y, bueno, ahí en el fondo pues veía la carta de su pariente, ¿no?, de aquel que quería comunicar con él. ¿Que necesitabas algo más extenso? Bueno, pues podías utilizar pues desde tejido de lino hasta un papiro en el que pues ponías tus cuitas. Todas empezaban igual, y empezaban igual que lo haríamos nosotros, saludando al difunto. Empiezan todas diciendo: ¿qué tal, fulanito? ¿Cómo te tratan los dioses de la necrópolis? Espero que estés bien, espero que tu vida en el otro lado, en Occidente o entre los occidentales, que es una metáfora de los difuntos, pues sea buena, sea agradable. Y a partir de ahí pues empiezan a exponer sus cuitas que son muy humanas, cuitas que, por ejemplo, en el libro pues pongo algunas de ellas porque son realmente emotivas. ¿Por qué? Porque nos hablan de un pueblo que en realidad se parece mucho a nosotros, ¿no? De que no son solamente figuras históricas que han desaparecido, eran realmente como nosotros. Pues gente, por ejemplo, que le pide a un difunto, una mujer que le pide a un difunto que por favor intervenga porque ha venido su exmujer y mira que ella pues se ocupó de sus exequias cuando murió, etcétera. Bueno, pues su mujer ha venido con su nuevo marido a tratar de llevarse todo lo que había en la casa, incluso a ella y a su hijo como sirvientes, a quejarse también en otros casos, por ejemplo, a un padre o a un hermano, también motivos de herencias, también, por ejemplo, para pedir por alguien que estaba enfermo para que intercediera ante los dioses y pudiera curarlo, o, como digo, en el caso de los que eran temidos, pues cuando las cosas iban mal y cuando uno pensaba por pesadillas que tenía o por visiones que había tenido durante la noche en medio de la oscuridad, pues uno podía pensar: fulanito me está haciendo algún tipo de daño. Generalmente en los sueños, ¿no? Generalmente en los sueños, si alguien aparecía y te asustaba o trataba de hacerte algún mal, el ciudadano decía: caray, tengo un aju que intenta fastidiarme, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Le escribía una carta entonces, hay una muy bonita, es la carta a Angiri, en la que un marido pues le recuerda a su mujer que en vida pues se casaron muy jóvenes, que él la quiso mucho, que él siempre la tuvo bien cuidada, que no le faltaron alimentos, ungüentos, aceites para su rostro, ni vestidos, que incluso aguantaba sus pequeñas manías. Parece que Angiri tenía un poco de mal genio, y el pobre se queja de que, bueno, de que pese a todo, pese a que le ha guardado luto cuando murió, de que incluso cuando ella estaba enferma pues él estuvo haciendo ayuno, y de lo bien que la había cuidado en vida, pues se quejaba de que después de muerta estaba haciéndole la vida imposible, ¿no? Y amenaza incluso con denunciarla ante los jueces del más allá para decirle: ¿por qué me estás haciendo esto, Angiri, si yo he sido bueno contigo desde que nos casamos y desde que te conocí hasta tu muerte? Realmente algunas de estas cartas son pues enternecedoras, ¿no?, porque nos muestran a un pueblo que es muy humano, un pueblo que tiene los mismos miedos y las mismas esperanzas que podamos tener nosotros. Hablando de miedos y para ir terminando, Javier, el infierno según los egipcios. Pues un lugar realmente terrorífico. Todos conocemos ese pasaje, como decía antes, del juicio de la pesada, ¿no?, delante del dios Osiris, en la que el dios Tot, ese dios con cabeza de ibis, de ave, pues va tomando, dios de la magia además y de la palabra, de los jeroglíficos, va tomando nota de todo lo que va ocurriendo en el juicio, mientras que Anubis, que conduce al difunto, pone su corazón contra la balanza frente a la pluma de la verdad, a la pluma de la diosa Maat. Si antes decíamos que si todo va bien, después de hacer la confesión negativa al difunto, es decir, de decir no he hecho determinadas cosas que estaban consideradas malas, como no le he quitado el pan a los pequeños, no he robado, no he mentido, no he perjudicado a aquellos que eran socialmente más inferiores a mí, etcétera, cosas por el estilo. Si todo iba bien, entonces la balanza pues hablaba a su favor y él podía pasar a la siguiente instancia. Si no, era devorado por Ammit, una especie de extraño monstruo que estaba esperando detrás de la balanza, con cabeza de cocodrilo, con garras de león, cuerpo de hipopótamo, un ser realmente terrorífico. Entonces, en esas escenas del libro de los muertos, digamos que el difunto muere en ese mismo instante y ocurre lo que peor que le puede ocurrir a un egipcio, que es desaparecer absolutamente como si no hubiera venido al mundo jamás.
Sin embargo, en otras escenas vemos que los mut, es decir, los difuntos que no han pasado por ese juicio, están perdidos, ¿no?, entre cavernas, entre lagos de fuego. Y fíjate que muchas descripciones precisamente de ese infierno por el que están deambulando las almas, que están representadas como si fueran prisioneros de guerra, caminando boca abajo, comiendo excrementos e inmundicias, con los pies y las manos atadas detrás de la espalda, decapitados, y fíjate, también siendo cocinados en ollas de fuego. Toda esa imaginería precisamente pasó entre los cristianos coptos justamente a la religión cristiana, ¿no? Y las descripciones del infierno que solemos ver ahora en la iconografía cristiana, pues proceden precisamente de ese mundo que los primeros cristianos coptos, los primeros cristianos egipcios habían heredado culturalmente de sus padres y de sus abuelos. Ese mundo, ese más allá, estaba pues habitado por una caterva de genios terroríficos. Algunas de las descripciones, algunas de las imágenes que acompañan al libro de los muertos y a otras guías del más allá, como el libro de las cavernas, son realmente espeluznantes, figuras de antropomórficas, con cabezas de animales, cabezas de antorcha, cabezas de insectos, armados con cuchillos terribles. Hay una descripción, por ejemplo, de unos seres llamados los pescadores de almas, que pescan almas como un egipcio podía pescar bandadas de aves en un pantano, ¿no? Y estos pescadores de almas pescan las almas de los mut, de los condenados, pues para tratarlas igual que si fueran mercancía para comer, pescado o aves, ¿no? Para pues arrancarles la piel, devorarlos, meterlos al fuego, etcétera. Realmente el infierno egipcio, cuando uno lo lee, es realmente terrible, ¿no? Y la lectura, incluso los nombres de esos genios terribles, pues son absolutamente demenciales, ¿no? Pues aquel que vive en las carnicerías, el que se alimenta de sangre, son nombres tan terroríficos y tan espeluznantes como las descripciones de esas propias entidades que se van a encargar de los mut, de las almas malditas, ¿no? Y que más vale evitar esas fórmulas mágicas del libro de los muertos para poder deshacerte de ellos. Has dicho quien lee, la lectura del libro de los muertos. Ya para terminar, Javier, ese libro, aunque suena así un poco, va a parecer un poquito a coña, pero ¿se puede encontrar alguna ilustración en alguna librería? ¿Ilustraciones en alguna librería? Sí, tenemos muchos, como te decía antes, no hay una sola recensión del libro de los muertos. Como te decía, cada taller eran talleres funerarios en los que bien el difunto en vida pues pedía un ejemplar, o los propios parientes del muerto cuando moría, a lo mejor porque ni él mismo conocía su propia hora de su muerte y no había pues previsto esta emergencia, pues pagaban, ¿no? Costeaban estos libros. Algunos eran estándares, es decir, los escribas hacían el libro y dejaban un hueco para que se pudiera escribir más adelante el nombre del difunto. Algunos, como te digo, eran mucho más complejos, otros menos, pero tenemos, por ejemplo, pues varias ediciones del libro de Ani, que es uno de los más completos. Fíjate que te decía antes que era un papiro que tiene unos 20 y pico, creo recordar que 28 metros de largo, o sea, pues realmente grande, ¿no? Y enorme, muy bien ilustrado y muy rico. Y de este pues tenemos ediciones con más o menos caras, evidentemente, muy bien ilustradas. Hay incluso, se puede encontrar por internet una imagen muy bien, muy detallada, en la que pues podemos ver todo el pergamino desenrollado, por decirlo así. Es enorme y uno puede irlo siguiendo. Lo que pasa es que evidentemente está escrito en jeroglíficos egipcios, pero como digo, hay una gran cantidad de ediciones en las cuales uno puede encontrar diferentes variantes del libro de los muertos, que, como digo, las variantes consisten en que van a tener más o menos cantidad de conjuros o de hechizos, ¿no? Que no es difícil encontrarlo en absoluto. Pues ya lo sabéis, queridos oyentes, si queréis saber un poquito más del libro de los muertos, os compráis el libro de Javier Arries, y si ya queréis profundizar más y tener algo más extenso solo dedicado a ese tema, pues se pueden encontrar ilustraciones. Javier, ha sido un placer enorme tenerte esta noche con nosotros y que nos adentres un poco más en las páginas de ese misterioso libro. Ha sido para mí sí que es un placer, pues eso, compartir esos momentos de magia, ¿no? De una cultura que todavía sigue pues despertando nuestra curiosidad, y creo que lo seguirá haciendo durante bastantes generaciones más. Sí, cosa que creo que nuestra cultura, la nuestra, creo que no despertará tanto interés. Seguramente no. Un abrazo, amigo, buenas noches. Muchas gracias y un abrazo. Y esta noche queremos recibir en nuestro programa a otro compañero
de las ondas porque no solo nos gusta acoger a escritores o personas que tienen que contar algún tipo de historia, de vez en cuando también nos gusta que visiten nuestro plató radiofónico, pues quizás los más veteranos de las ondas del mundo del misterio. Y para ello, esta noche contamos precisamente con eso, con uno quizás de los más veteranos de nuestro país. Pero antes de darle la bienvenida, quiero que escuchéis esta pequeña intro para saber de quién estamos hablando. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Y ahora sí, con esta introducción creo que queda claro. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Jorge. Encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues muy bien. Ahora con un poquito de alergia a esta primaveral que tanto nos ataca a todos, pero bueno, por lo demás muy bien. Estupendo. Joaquín, el último peldaño. ¿Cuántos años llevas con este programa de misterio? Pues mira, desde el 1 de febrero del año 1991, pues ya 26 años. Como he dicho antes, de los más veteranos del misterio. Bueno, ahí sí, esto el único mérito que tiene es el tiempo, no es que tenga mayor mérito, pero sí, efectivamente, pues uno de los que más tiempo, programas de los más longevos y los que más tiempo llevamos en antena, efectivamente, pues ahí estamos, desde hace pues un poquito más de un cuarto de siglo. Bueno, y que dure. Joaquín, muchas gracias. ¿Cómo surgió el último peldaño? Pues mira, fue un encargo, porque yo había hecho algunas cosas antes en otros medios, y cuando se abrió la emisora autonómica de la región de Murcia, Onda Regional de Murcia, pues algunos de los directivos que entraban a formar parte de esta nueva emisora de la región, pues procedían de otras emisoras privadas en las cuales yo había hecho alguna cosa, y bueno, pues me llamaron, me dijeron si quería hacer un programa a nivel autonómico enfocado al principio, pues más que nada a los casos que sucedían en la región de Murcia. Y bueno, le dije que sí, que encantado, empecé con eso, pero poco a poco fuimos ampliando el espectro de nuestros objetivos, a la emisora le pareció bien también, y el programa se convirtió en un programa que tocaba cualquier tema de cualquier sitio, y bueno, pues así ha ido desde entonces hasta ahora, y como digo, nació pues para cubrir un espacio que, con muy buen criterio a mi juicio, pues los primeros directivos de esta radio autonómica pensaron que había que tener que dar al mundo del misterio en una radio pública. Entonces, Joaquín, el último peldaño ha sufrido evoluciones. Bueno, la evolución que ha sufrido es un poco la que hemos sufrido todos, ¿no? Ha ido, pues, desde un momento en el que, como digo, comenzamos, centrando prácticamente, pues, más del 90% del tiempo del radio en temas regionales, y, bueno, pues poco a poco no, la verdad que fue bastante rápido, porque ya nos dimos cuenta que teníamos que hacer más cosas, y lo proyectamos hacia España y hacia el mundo, y, bueno, pues así hemos podido tener entrevistas, pues no solamente con digamos, personal o testigos o investigadores de la región de Murcia, sino de toda España, de Europa, de América, tanto latina como de habla inglesa, y bueno, pues eso ha hecho que el programa sea mucho más rico y que lógicamente los oyentes tengan una información mucho mejor. Joaquín, casi todo el mundo sabe que es el último peldaño, pero bueno, como siempre queda algún despistado que se incorpora a última hora a esto de la radio y demás, cuéntanos qué podemos encontrar en el último peldaño. Pues mira, para mí el último peldaño es algo así como, y ahí viene un poco su título, ¿no? Cuando me dijeron qué nombre ponerle, le estuve dando muchas vueltas, y con este título hice un guiño a dos cosas, a una película que siempre me ha apasionado, que es Al final de la escalera,
y por otro lado a esa utopía de la que es intentar llegar al final del conocimiento al que nunca se llega. Entonces el último peldaño es aquel estadio del conocimiento en el cual, por mucho que queramos, es como el límite, ¿no?, de una sucesión. Por mucho que queramos, nunca lo podemos alcanzar. Sabemos todo lo cerca que queramos o que podamos, pero nunca lo alcanzaremos. Entonces, para mí el último peldaño es una especie de intento de proyectar lo que para mí son las ciencias de frontera, es decir, todo aquello que está en el límite del conocimiento, pues acercándonos desde todos los ámbitos posibles. Yo siempre he pensado que el mundo de lo que se llama misterio es ni más ni menos que una parte de la cultura y del conocimiento, y por lo tanto no tiene nada que diferenciarse de otras ramas del saber, y lo que creo que hay que dignificarlo. Entonces en el programa siempre hemos intentado enfocar este tipo de temas pues desde el punto de vista más riguroso, por supuesto, también ameno. No creo que esté reñido el difundir las cosas con intentar hacerlo de una manera que sea agradable, pero siempre desde el punto de vista, pues para mí lo que es la ciencia, que es hacer las cosas con el método científico, con rigor, sin cerrar ninguna puerta, y por supuesto en el momento que se demuestra que una cosa pues no es un misterio o tiene explicación, evidentemente hay que desmitificarla. Y así hemos desmitificado muchísimas cosas, y la verdad es que para mí es un objetivo el que cuando podamos resolver un caso, pues contarlo, porque así nos queda menos en el cual centrar los pocos recursos que tenemos los investigadores para intentar avanzar en este mundo que se llama mundo del misterio. Joaquín, ¿solo eres director y presentador del último peldaño o también te clasificarías como investigador? Bueno, la verdad es que yo empecé, en mi interés por estos temas, antes de ser, digamos, radiofonista o de dedicarme al mundo de la radio, pues lógicamente empecé como investigador, allá por mi más tierna adolescencia. Luego lo que pasa es que bueno, pues en la vida, porque claro, yo no me dedico de manera profesional a la radio es una pasión, pero yo tengo un trabajo con el cual, y aparte también es mi vocación, es la ingeniería, y bueno, pues yo vivo de eso, y aparte soy muy feliz en el mundo de la ingeniería. Pero eso me hace también, lógicamente, que tenga muy poquito tiempo. El poquito tiempo que tengo lo tengo que dedicar prácticamente a la preparación del programa. Pero aún así, de vez en cuando encontramos algún caso que no ha investigado nadie o que para preparar el programa merece la pena una investigación, pues por supuesto, y en la medida de las posibilidades, hacemos investigación. Pero hay que reconocer que en los últimos años, pues yo me definiría más como un divulgador, lógicamente, pero no ni más ni menos que por falta de tiempo, no por otra cosa. ¿Crees que quizás un divulgador sería mejor si fuera investigador? Pues yo creo que un buen divulgador tiene que saber investigar, y tiene que haber investigado algo alguna vez. O sea, yo creo que es muy difícil que un divulgador que nunca ha investigado, que no conoce la materia de la que está hablando, es como un periodista científico. Es decir, si no tiene unos conocimientos científicos sólidos, difícilmente puede hablar de ciencia, por muy buen periodista que sea, por incluso mucha titulación que tenga de ciencia de la información. No hay ahí los fundamentos necesarios para hablar de determinados temas, y para eso hace falta, yo la verdad es que el título no me importa, pero sí los conocimientos adquiridos de una manera rigurosa, y por lo tanto en este sentido pasa igual. Yo creo que un divulgador debe de haber investigado alguna vez algo, y debe saber cómo se investiga, y debe tener claro cuál es el enfoque que una investigación seria de estos temas debe tener, y por lo tanto el que no lo haya hecho nunca difícilmente va a ser un buen divulgador. Joaquín, desde que comenzó el último peldaño, ¿has tenido siempre el mismo equipo o también ha ido evolucionando? Pues también ha ido evolucionando, es decir, siempre hemos tenido más o menos una serie de personas muy cercanas, y otras pues que por desgracia han ido cambiando. Algunos, pues fíjate, tuvimos la desgracia de perder a un gran colaborador como fue Juan Francisco Martínez, que falleció hace unos años. Otros que pues la vida la ha llevado lejos y han tenido que ir a trabajar a otros sitios. Pero bueno, más o menos me sigo manteniendo el contacto, y aunque no estén en todos los programas, pero sí que están en aquellos programas en los que su especialidad o su nivel de conocimiento pues requiere y aconseja que estén, ¿no? Hay un equipo que para mí es fundamental, y que bueno, pues yo siempre, y no solamente en el sentido de equipo como tal, sino en el sentido de una relación de amistad de muchos años, y sobre todo para mí una confianza en determinadas personas que me inspiran pues muchísima solidez a la hora de tratar determinados temas. Y bueno, yo tengo ese equipo que a veces pues no se materializa en todos los programas, pero sí cuando hace falta, para que den el mejor punto de vista para cada tema. Porque en el último peldaño estáis siempre con una misma estructura, es decir, por ejemplo, lo pongo así
al azar? ¿Noticias, historia, ufología o cada semana vais cambiando de temas? No, el último peldaño la verdad es que no tiene una estructura fija. Hombre, ahí yo siempre que puedo intento meter un poquito de actualidad, entonces si hay posibilidad, pues 5 minutos de noticias insólitas sí que suelo meter pues en casi todos los programas. Lo que pasa es que hay veces que los temas son tan densos, por desgracia solamente disponemos de 2 horas a la semana y la verdad es que tenemos pues una cantidad de temas pendientes que hacen que muchas veces pues nos falte tiempo, ¿no? Entonces la semana que no podemos pues lo condensamos para la siguiente y solemos ir dando un poquito pues aquellas cosas que en el mundo de la ciencia, en el mundo pues de la parapsicología, de la ufología, de la física, de la historia, de la arqueología, pues van saliendo y que son interesantes para nuestros oyentes, a los cuales ya conocemos y sabemos qué es lo que les gusta. Y siempre, pues si no lo hacemos una semana, lo hacemos la siguiente. Eso más o menos está fijo. Y luego, pues el tema es, fundamentalmente, si hay un tema de actualidad, pues vamos a por el tema de actualidad. Creemos que es lo más importante. Si no, pues vamos tocando temas que tenemos en cartera, pues libros que nos envían las editoriales de autores muy interesantes, pues digamos que publicaciones en revistas, a veces, pero incluso revistas extranjeras que tienen muchísimo interés y que no se conocen en España. Buscamos siempre pues el mejor invitado para contar esas cosas. Y bueno, pues la verdad es que lo que ponemos por delante de todo es el interés, no una estructura fija que bueno, no creo que sea tan importante. Lo verdaderamente importante es que el programa pues le diga algo a la gente, ¿no? Que realmente apetezca escucharlo porque es algo nuevo, algo que no conocen y que el primero que está interesado en conocerlo soy yo. Por lo tanto, yo creo que si a mí me gusta, es probable que le guste a alguien. Si a mí no me gusta, es difícil que encuentre a alguien que le guste. Coincido en eso. Joaquín, ¿cómo nacen estos especiales que hace El Último Peldaño? Bueno, pues los especiales hay algunos que son fijos, y bueno, fijos periódicos podríamos decir, y otros que salen según las circunstancias, y a lo mejor pues solamente se hacen una vez. Hombre, hay uno que es un clásico, porque nosotros participamos no solamente en la primera alerta OVNI que hizo Antonio José Alés en el año 1979, sino que también participamos en la primera que hizo la revista Mundo Desconocido en el año 1976, que mucha gente ni sabe que existió. Y ahí estuvimos pues como colaboradores, mucho antes de que el programa lógicamente apareciera, y aquello pues fue una cosa que nunca hemos dejado. Entonces, de alguna manera, pues nos parecía muy interesante, sobre todo con el formato que Antonio José Alés pues inventó para llevarlo a la radio, y como nos consideramos pues de alguna manera también parte de esa aventura, lo llevamos a la radio porque es algo bonito, algo que, y bueno, y así lo han hecho muchos compañeros y me parece fantástico. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer todo lo que quiera, y yo aplaudo esas iniciativas y no creo que nada sea patrimonio de nadie. Y bueno, pues ese digamos que es el clásico con el que solemos cerrar temporada siempre al final del mes de julio. Y luego hay otro que inventamos, este sí que fue un invento, que fue allá por el año, creo que fue el año 2007, en el que se nos ocurrió hacer algo parecido a Alerta OVNI, pero con psicofonías. Es decir, oye, ¿qué pasa si...? Porque habíamos leído un artículo que nuestro gran amigo José Ignacio Carmona había publicado, en el cual pues parece que había una correlación entre el número de personas que estaban grabando o intentando grabar voces psicofónicas y el éxito de las mismas, como si fuese algo así como una especie de sincronización, ¿no? Y bueno, pues para ver si eso era verdad o no, se nos ocurrió hacer una especie de alerta psicofónica, lanzamos el llamamiento y desde entonces pues ya no hemos parado de hacerla ningún año, la estamos haciendo todos los años, cada vez con más éxito. La verdad es que es curiosísimo cómo van evolucionando los resultados, además del éxito también de participación de muchísimos grupos. Es un poquito más especializada, por lo tanto no es tan multitudinaria como la de los ovnis, pero sí que tiene mucho interés a la hora de investigar y a la hora de probar una hipótesis. Y luego pues hay otras que hemos ido haciendo, por ejemplo, recuerdo una que hicimos, pues hace que fue un par de años, que es la noche de la luna. Había una noche en la que decidimos poner a toda la gente posible a mirar la luna, incluso a fotografiar la luna y a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, pues fue muy interesante. Después no lo hemos vuelto a hacer, pero no descartamos volver a ponerla en marcha cuando la luna tenga especiales circunstancias que aconsejen pues hacerla de nuevo. Y bueno, pues como esas se nos van ocurriendo de vez en cuando algunas y las vamos haciendo. Otra cosa que también estamos haciendo mucho últimamente son programas desde lugares históricos. Lo hemos hecho desde el Teatro Romano de Cartagena, desde el Foro Romano también, hemos estado en Mazarrón, donde están los vascos fenicios, en el Castillo de Lorca, dentro del aljibe de Alfonso X el Sabio. Bueno, ahí, la verdad que cada vez que podemos nos acercamos a lugares que tengan una historia detrás, montamos ahí el estudio y invitamos a todos aquellos que quieran estar con nosotros como espectadores a la vez de oyentes, pues participando en una experiencia radiofónica de radio en vivo, que es para nosotros una auténtica gozada. La verdad es una maravilla
poder compartir con los oyentes ese tipo de experiencias. Y bueno, pues todo lo que se nos ocurre, si es posible, lo llevamos a cabo, porque a fin de cuentas, pues creemos que la experimentación y la innovación es lo más interesante que se puede hacer en un medio como este, que lleva tantos años y que es tan podríamos decir, tan veterano, ¿no? Ya no solamente nosotros, sino la radio en sí y los programas de este tipo, o nos renovamos o hacemos cosas distintas, o bueno, pues parece que estamos como siempre haciendo lo mismo, ¿no? ¿Crees que este tipo de eventos que creáis, esta conexión con los compañeros que están a pie de calle, mientras vosotros estáis en el estudio, es hacer radio más pura? Es decir, o sea, ¿es otro tipo de sentimiento estar en directo con ellos? Pues sí, yo sinceramente, para mí, fíjate, hay una cosa que a mí me cuesta mucho, y es, por ejemplo, la radio grabada. Es decir, cuando no tengo más remedio porque por circunstancias, oye, pues que tengo que hacer un viaje o porque surge un problema, lo que sea, y hay un viernes que no puedo hacer el programa en directo, obviamente se graba, pues para mí es que parece que no es igual, incluso hasta me equivoco y todo cuando estoy grabando, ¿no? Sin embargo, en directo parece como que surge una magia que hace que las cosas fluyan de una manera muy especial. Si además de eso resulta que estamos en contacto con compañeros, con amigos que están en lugares pues distantes, en sitios interesantísimos, eso te puedo decir que lo percibimos en el estudio. Hay una conexión muy mágica, como te decía antes, y percibimos todo ese fluido que viene desde los diferentes lugares donde están los amigos, bien sea la Alerta OVNI, bien sea en la Noche de las Psicofonías o en cualquier otra cosa que hacemos, y creo que eso también lo nota el oyente. Entonces los programas salen de una manera mucho más fresca, mucho más interesante, y creo que transmiten pues un sentimiento que difícilmente se consigue con los programas grabados. Por supuesto se puede hacer maravillas grabando los programas, y hay compañeros que hacen auténticas maravillas, pero yo personalmente, por mi forma de ser, pues yo no disfruto igual. Yo necesito la luz roja, necesito el directo, y si encima hay público delante, mejor todavía. Joaquín, ¿recuerdas algún momento en especial de algún tipo de estas de alertas, de la alerta OVNI o de la psicofonía, de la alerta de las psicofonías, que realmente recuerdes ese caso en concreto por algo que pasara y te dejara marcado? Bueno, ha habido bastantes, podríamos decir, anécdotas. Por ejemplo, la Noche de las Psicofonías hemos vibrado, pues por ejemplo, cuando se han percibido objetos que han sido confirmados por más de un equipo de seguimiento. Recuerdo, la verdad es que la cabeza ya no me funciona muy bien en cuanto a fechas, pero esto probablemente fue hace 4 o 5 años, pues un objeto que empezó a verse, lo vieron por primera vez en Italia, y desde Italia nos dijeron que venía en el Mediterráneo en dirección hacia la península ibérica. Bueno, pues se fue visto en las Islas Baleares, luego fue visto en las costas levantinas, luego cruzó y fue visto en varios puntos de la península hasta que se perdió, prácticamente cruzando pues una franja de bastantes miles de kilómetros, y todo aquello pues fue seguido en el tiempo que duró el programa. Aquello fue emocionante. Otro momento también emocionante, y lo recojo en el libro que hicimos en el año 2007, el último peldaño, pues es cuando tuvimos la ocasión de contactar con el Observatorio Astronómico de Canarias, y estaban en ese momento empezando a producirse los primeros impactos del cometa Schumacher-Levy sobre la superficie de Júpiter. Y recuerdo como un astrofísico, Mark Kitcher, que estaba en ese momento en la pantalla del ordenador y conectado con el telescopio, que estaban viendo precisamente el impacto del tren de cometas, cómo nos narraba, casi como un comentarista deportivo, los primeros impactos y los primeros momentos en los que los cometas entraban en la atmósfera de Júpiter, se producían unos fogonazos, y bueno, aquello fue algo, te puedo decir, que estremecedor. Y luego otra experiencia que para mí fue inolvidable, no es tan espectacular, pero sí a nivel personal para mí muy especial, fue la vez que tuvimos con nosotros a un anciano de la tradición maya, Félix Potchu, que desgraciadamente pues ya falleció hace mucho tiempo, y creo que era uno de los últimos ancianos mayas que conocían la tradición, que bueno, vino de América, lo tuvimos aquí porque había un congreso en Cartagena de las culturas antiguas y ancestrales del mundo, y bueno, pues vino al estudio. Aquello era como una especie de dar un salto, ¿no?, en el espacio y en el tiempo, y poder estar delante de una personalidad impresionante. También en ese sentido recuerdo una noche que tuvimos también a un lama, no recuerdo mismo el nombre, que bueno, el hombre hablaba tibetano y que tuvimos que buscar un traductor, y aquello, un momento fue curioso, ¿no?, porque nos daba la sensación de que todo el mundo lo entendíamos, ¿no? Luego casi cuando traducía el intérprete ya sabíamos lo que había dicho, ¿no? Fue una cosa mágica también aquella noche. Bueno, ha habido muchísimos momentos, y la verdad que si hacemos un esfuerzo podríamos estar sacando momentos que han sido pues verdaderamente mágicos.
pues claro, han sido muchísimos programas. Tú fíjate, 26 años, pues a 4 programas por mes, pues la verdad que da mucho de sí. ¿En qué momento Joaquín Abenza da el salto a la televisión? Bueno, la verdad es que la televisión así como tal no lo he dado nunca. Lo que pasa es que, bueno, pues de vez en cuando hago colaboraciones, sobre todo pues cuando mi gran amigo Iker Jiménez me llama, pues yo encantado, porque además es una persona a la que bueno, que tengo un cariño muy especial, nos conocemos hace muchos años y bueno, pues en Cuarto Milenio además queda gusto, porque es un entorno en el que se respeta muchísimo el misterio, en el que se hacen las cosas con una calidad y un rigor maravilloso, y la verdad que a mí hacer cosas con Iker y con los profesionales, con Carmen y todos los profesionales de Cuarto Milenio, pues es para mí un auténtico, primero un honor y luego un placer. En otras televisiones pues he hecho algunas cositas, no demasiadas, porque no es un medio en el que yo me desarrolle demasiado bien. Yo estoy mucho más cómodo en la radio, para mí es mucho más natural la radio, y bueno, no tengo planteado así especialmente hacer ninguna cosa más que estas colaboraciones que, bueno, me parecen muy interesantes. Ya digo, por lo que te he dicho, que creo que son muy aportan mucho, ¿no? Sobre todo a darle rigor y darle calidad y darle pues presencia y que la población en general pues sepa que se puede de alguna manera ofrecer este tipo de información de una manera seria y rigurosa, y en ese sentido pues ya sabe Iker que me tiene a su disposición para todo aquello en lo que yo le pueda ayudar. Pero yo personalmente hacer un programa de televisión así como presentador y tal, la verdad es que creo que no va a ser nunca. Sí, es curioso como a la gente que estamos detrás del micrófono, y me ha pasado a mí personalmente, nos ponen una cámara delante y nos cambia la cara y hasta nos cambia la voz. Es algo... Bueno, fíjate, a mí normalmente, perdón, no estoy muy cómodo pero sin embargo en el plató de Cuarto Milenio las cosas cambian, porque aquello es que, bueno, primero por el cariño que se respira allí de todo el personal y la profesionalidad, y luego porque hay una magia también allí, y la verdad es que Iker, que también viene de la radio, sabe darle a ese plató tan especial que tiene, pues casi pues una especie de pues sabor radiofónico también, ¿no? Yo la verdad es que me encuentro ahí pues casi como cuando estoy en el estudio 1 de Onda Regional, casi con la misma tranquilidad y la verdad que estoy muy a gusto. Entonces en ese aspecto eso no me pasa en ningún otro plató de televisión de los muchos que he estado, y la verdad que es de agradecer a Iker, a Carmen y a todo el equipo esa maestría, ¿no?, que tienen para darle a los invitados esa tranquilidad y que puedan hablar de una manera pues absolutamente tranquila, espontánea, y así se nota lo bien que salen las cosas. Joaquín, para ir terminando, ¿cuándo podemos escuchar El Último Peldaño? ¿Y dónde? Mira, el programa lo emitimos todos los viernes desde las 11:05 a la 1 de la madrugada a través de las antenas de Onda Regional de Murcia. Y también para los que no son de la región o de las regiones limítrofes, pues se puede escuchar dentro de la página web de Onda Regional, que es www.orm.es, pues a través de un enlace que pone radio en directo. Ahí se pincha y se escucha perfectamente. Y luego pues todos los programas están colgados tanto en la página de la radio como en ebooks, buscando El Último Peldaño. Pueden descargarse todos los programas desde bueno, la verdad es que desde la época, porque del año 2006, porque los anteriores no están colgados, ¿no? La tecnología no llegaba tanto, y es desde el año 2006 desde que están todos los programas colgados. Anteriormente, ya digo, del año 1991, pues todo eso, a ver si, el problema es falta de tiempo, ¿no? Porque tengo todo en cintas y me gustaría mucho digitalizarlas, subirlas en una especie de canal especial de ebooks o de algún otro, incluso de la radio, para que aquellos que quieran escuchar lo que hacíamos en aquellas épocas, pues lo puedan hacer también. Pero bueno, es cuestión de encontrar el momento, de encontrar el tiempo, y es un trabajo bastante pesado, ¿no? Pero bueno, yo no lo he descartado y poco a poco voy digitalizando, y conforme vaya digitalizando prometo ir subiendo para que los oyentes que quieran conocer cómo éramos hace 20 y tantos años, pues también lo puedan tener, porque eso sí, está todo guardado, ¿eh? Y ya sí, por último, Joaquín, ¿qué personal compone a día de hoy El Último Peldaño? Pues mira, el último año ahora mismo tenemos a Juanjo Abenza, mi hermano, que es una fiera en todos los temas relacionados con el mundo de lo que es esa época victoriana, de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Eso es un experto maravilloso. También es un experto en tema de vampiros. Aparte es un genio de la informática, es el que lleva toda la parte informática. Tenemos a María José Hernández, que bueno, pues es la que se encarga de las redes sociales. Tenemos a los técnicos, que bueno, fundamentalmente también tenemos a Paco Valera, que es el que nos lleva el control todas las noches. Bueno, tenemos otros colaboradores como Francisco Barrera, como Rafael Casares, bueno, y algunos otros más que, no sé, ya largo porque no me quiero
bajar a ninguno, son ya los que de alguna manera van entrando de forma puntual, y sería un poco injusto si digo uno sí y otro no, porque la cabeza a veces te falla, ¿no? Pero estos son, digamos, los habituales, ¿no? Los que tenemos cada semana allí. A veces están delante del micrófono, a veces no, a veces están detrás, porque el trabajo que hay detrás a veces no se ve y es tan importante o más, como tú bien sabes, que los que hablamos delante del micro. Y bueno, ahí están cada semana haciendo pues que esto llegue y que sea pues una manera de expresar hacia nuestros oyentes nuestra forma de entender todo esto, que son las ciencias de frontera. Muy cierto. Pues Joaquín, ha sido un enorme placer y un honor que hayas pasado esta noche por nuestro programa, aunque sea solo un ratito, para contarnos qué es el Último Peldaño y cómo se creó el Último Peldaño. Pues Jorge, el honor ha sido mío y la verdad que te felicito por el programa, te agradezco mucho el que me hayas podido tener esta noche, porque para mí pues bueno, pues es un placer siempre colaborar con todos los compañeros, y yo creo que la radio es así, debe ser pues colaboración. Cuando tenemos un caso, pues si podemos compartirlo mejor, siempre habrá más posibilidad de que saquemos más información, y bueno, en ese sentido me tienes a tu disposición y un verdadero placer haber estado en este programa. Nos quedamos con esa frase, la radio tiene que ser colaboración siempre. Claro que sí. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Y ahora, como cada semana, nos gusta que pase por nuestro programa pues un escritor para que nos cuente pues sus últimos libros, sus últimas novelas, sus últimas historias y vivencias en el mundo del misterio. Y esta noche volvemos a dar la bienvenida a José Antonio Roldán para que nos hable de su recién libro que ha salido al mercado, Tras la huella del misterio. Buenas noches, José Antonio. Hola, muy buenas, Jorge. Encantado de estar de nuevo contigo. ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien. Ya sabes que para hablar de lo que nos apasiona, lo que nos mueve y lo que es nuestra vida, el misterio y la radio, siempre encantado, ¿no? Tengo entre mis manos Tras la huella del misterio. Tengo que decirte que esta vez has escrito más que con el otro, es bastante más... Y te lo digo, 285 páginas, lo tenía preparado por si me lo preguntabas. Eso no vale, eso es trampa. Ya. Cuéntanos, José Antonio, ¿qué podemos encontrar tras la huella del misterio? Pues mira, son casos investigados por mí en la península ibérica y también en la ciudad autónoma de Ceuta. En algunos de ellos he tenido la colaboración de mi hermana Marisol y en otros de Yolanda García, y sobre todo la colaboración de los testigos y de personas cercanas a los testigos de los casos en sí, que es un poco lo que nos mueve y lo que nos lleva a cada caso, ¿no? Ahí pongo un poco de las experiencias que uno vive como investigador, como buscador, cómo llega al caso, cómo hace uno para ir al lugar de los hechos, las peripecias que hace uno de todo tipo para poder ir a comprobar lo que te comenta el testigo o cómo te llega la noticia. Y ese es un recorrido por una parte de mi vida que ahí de vez en cuando hay que pararse, reflexionar sobre lo hecho, y son casos que gran parte de ellos están abiertos, van surgiendo de vez en cuando noticias. Yo intento estar en contacto con varios de los testigos que salen en el libro y nuevas aportaciones a casos que ya en algún momento había difundido o ido difundiendo a lo largo de estos años, y un poco también lo que te decía, ¿no? Es la parte humana del testigo y la parte humana del escritor, que soy yo, del investigador o como se me quiera llamar. Evidentemente, y para no destripar el libro, no quiero que profundices a fondo, pero bueno, abro las páginas y cojo un capítulo al azar que está justo al lado de una fotografía de tu hermana Marisol con el jefe de policía de San Andreu, y el capítulo es capítulo 11, el fantasma cortés de la camisa a cuadros. Sí, es un caso que pudimos investigar en su momento en un centro comercial pequeñito. En aquel momento era un Champions, luego en la actualidad pasó a ser un Condis. Y bueno, los testigos eran las personas que estaban allí trabajando y que nos comentaban, y precisamente por eso se titula El fantasma cortés de la camisa a cuadros, porque así los pocos que lo vieron nos lo describen así, y también sobre todo cuando los escuchan, porque sobre todo era algo auditivo, decía hola, ¿no? Eso nos lo comunicaron los testigos, y bueno, el encargado en aquel momento del local del Champions, que sigue trabajando en el actual Condis,
y nada, un caso muy interesante. La dificultad, y bien lo sabes, a la hora de investigarlo, de la experimentación, es porque es un local abierto, porque según como sea, pues de seguida los rumores surgen sobre lo que allí sucede, ¿no? Y en algunos momentos pues se agobiaron sobre todo las estancias superiores de ese negocio, porque claro, algunos iban lógicamente a comprar como siempre, pero otros iban allí a husmear o a ver qué pasaba, a ver si veían el fantasma, ¿no? Ese fantasma que nos describían las personas de allí, ¿no? Pero bueno, es un caso muy interesante. Quien quiera ir, curioso del misterio, pues lógicamente es un local abierto, pero no se pueden poner allí con grabadoras ni a experimentar porque no van a darles permisos oficiales. Bueno, si lo quieren intentar, lógicamente que lo hagan, pero por ahora no. Después de tantos años, pues es difícil el poder experimentar allí. Interesante lo que cuenta José Antonio Roldán, porque siempre tenemos en mente esta imagen literaria, esta imagen popular del lugar donde ocurren fenómenos anómalos, se asocian a fantasmas y estos a la vez se asocian a casas encantadas. Con lo cual es interesante este tema en particular, porque como tú bien dices, es un comercio de barrio, es un súper pequeñito, por lo que se pueden ver en las imágenes, y no es lo típico donde la gente cree que puedan suceder fenómenos extraños. Claro, pero es lo que tú dices, el hecho de que se crea que puedan suceder fenómenos extraños solo en casas abandonadas o en lugares tipo castillo, tipo fortaleza o casas señoriales, pues es también un tópico, ¿no?, del mundo del misterio. Puede suceder en pisos, si tú bien lo sabes, como puede suceder, por ejemplo, en este comercio. Quizás el origen de este caso del fantasma Cortés es porque durante la construcción de ese comercio pues falleció precisamente un obrero, y que algunas personas que lo conocieron decían que vestía a la hora de trabajar así, con una camisa a cuadros, estilo un poco para que la gente visualice como si fuera el típico leñador de película, y un poco es eso, ¿no? Yo creo que de pasar no tenemos por qué, nunca en la vida tenemos que decir las cosas a priori, pero puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Como por ejemplo muy cerquita de donde sucede este caso está lo de la Curva de los Gitanos, que también hablo en el libro, y es un lugar abierto que se dice Curva de los Gitanos porque en el mapa general de tráfico está puesto como curva, está señalizado como si fuera una curva, pero en realidad pues no lo es, y ahí al parecer muchísimas de las personas que nos han comentado ven apariciones. Se llama Curva de los Gitanos porque hace unas décadas fallecieron una familia precisamente de esta etnia gitana y fueron a parar al río cercano, ¿no? Y también se han dado pues otro tipo de sucesos con muertes que pueden estar o no relacionados con lo que allí se ve, pero es un lugar muy curioso porque incluso no se entiende el por qué hay tantos accidentes, porque quien pueda pasar por ahí verá que no reviste peligro ninguno, ¿no? Pero en realidad ahí eso está constatado, doy los datos en el libro y eso es algo innegable. Otra cosa es luego lo que se pueda ver o no, ¿no? Porque sí que hay testigos que dicen ver cosas, pero lo que sí que está constatado y es comprobable es la cantidad de accidentes que no debería haber, porque no hay ni una curva cerrada, ni hay un cambio de rasante, no hay nada absolutamente peligroso. José Antonio, ¿cuánto tiempo te ha llevado escribir Tras la huella del misterio? Pues bueno, escribir no mucho. Yo, date cuenta, cuando me pongo a enfocar un libro, ya es porque traigo material de hace muchísimo tiempo, y ya es luego poner todo en común, bajo más o menos, pues si quiero escribir de casos aquí en España, pues los casos que tengo, que son muchos, más o menos darle una línea, como por ejemplo lo que comentabas tú, que has hecho un comentario muy adecuado, de demostrar con el fantasma Cortés de la camisa a cuadros que hay casos diferentes, que no tiene por qué ser en claves extraños, y eso pues no te puedo decir, pues quizás un mes, 2 meses, a momentos cuando uno puede hacerlo, el trabajo y la vida
cotidiana te deja, pero bueno, lógicamente no se puede medir en tiempo todo lo que yo he hecho en el libro, ¿no? Porque estamos hablando de casos del 2000, como el de sucedido en Cornanda, en el 2002, 2003, incluso muchos de ellos que he podido seguir hasta la actualidad. Otro capítulo, y me interesa personalmente porque lo he visitado en varias ocasiones y hablas de él en el libro, es Torres Albana, en Barcelona, bueno, supongo que el mal apodado Castillo del Infierno. ¿Crees realmente, José Antonio, que está encantada Torres Albana? Yo lo que creo es que cuando es un caso que a mí no me gusta ponerme medallas, no me gusta decir que sí exclusiva y que sí tal, pero es un caso que tuvimos la oportunidad, tanto mi hermana como yo, de sacarlo por primera vez a los medios de comunicación, y una cosa es lo que se contaba antes de sacar el caso y luego es el boom que se ha dado y todo lo que se ha llegado a decir. Por eso es difícil. O sea, yo lo que sí te puedo decir es que personas nos comentaron diferentes, y ahí viene en el libro, diferentes hechos o encuentros con lo insólito, y que posteriormente, cuando se divulga, cuando van allí una serie de supuestos investigadores y empiezan a decir que si el castillo del diablo y que si barbaridades, a hacer fiestas rape y ouijas y cosas extrañas, pues ya es otra historia. Lo que no quiere decir es que la gente que vaya allí a experimentar con grupos de investigación o aficionados al misterio no tengan sus propias experiencias, ¿no? Pero claro, date cuenta que cuando yo iba en aquel momento, yo vivía cerquita en San Vicente del Sors, eso está en Santa Coloma de Cervelló, y muy cerquita de la colonia Güell, está a un paso, o sea, un tiro de piedra andando. Se puede ver allí todas las mañanas los autobuses de los japoneses visitando la colonia Güell. Pues yo entraba por la puerta de Torres Albana, ¿vale? Imagínate después lo que se ha llegado a hacer ahí, que tuvieron que cerrar la puerta, algún iluminado de la vida, que tengo constancia que en él, pero paso de decirlo, les dio por hacer ese agujero que hay en uno de los laterales para entrar, y luego que ha sido destrozada y todo. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Qué caso puede haber? Sí. ¿Que tengo personas que dicen que han vivido experiencias? Sí. Pero que muchísimas de las cosas que se han dicho después, yo no puedo, no tiene que ver, o por lo menos con el caso inicial, claro, pero no te puedo decir que esa gente o ese grupo de investigadores no hayan tenido experiencias propias, pero experiencias propias que pueden tener en Torres Albana, como pueden tener en su casa, como pueden tener en la Cueva de los Gitanos, como pueden tener en cualquier sitio del mundo. Exactamente. Esa persona que dices, bueno, que hizo el agujero, es el mismo que colgó la cuerda en Can Busquet. Yo tampoco pienso decir quién es, pero bueno, la gente ya sabe. José Antonio, ¿dónde puede adquirir la gente Tras la huella del misterio? Pues bueno, si ponen en Google Tras la huella del misterio podrán ver que se puede adquirir en bastantes sitios, sino que vayan directamente a la página de internet de Círculo Rojo, que es la editorial, y ahí pues se indicarán las librerías que hay asociadas, los centros comerciales, o si no, pues pedir directamente por Amazon o por alguna de estas plataformas. Pues ya lo sabéis, queridos oyentes, Tras la huella del misterio, José Antonio Roldán. José Antonio, ¿podríamos decir que es una guía, quizás, de los lugares o de lugares en los que ocurren fenómenos anómalos? A ver, podría ser una guía, sí, podría ser una guía, pero con más datos, y sobre todo lo que me gustaría a la gente que estuviera escuchando que fuera a estos sitios, lo que siempre digo, ya sabes que eso es muy repetitivo, que tengan cuidado porque muchos de ellos son privados, pero sobre todo con la cantidad de datos que doy en el libro, que intenten comprobarlos por sí, y si les surge nuevas hipótesis sobre cada caso o tienen descubrimientos sobre cada caso, pues ya saben que se pueden poner en contacto conmigo. En la última página del libro tienen cómo hacerlo, y yo encantado. Pero sí, lógicamente, si vas a Torres Albana y vas leyendo el capítulo de Torres Albana, pues te puede servir de guía, ¿no? Como la Cueva de los Gitanos, pues también, por ejemplo, otros lugares como el cementerio de animales de Torrellas de Llobregat. Pues ahí queda la información. José Antonio, ha sido un placer que hayas pasado esta noche por nuestro programa y nos hayas presentado
este gran libro que tengo la suerte de tenerlo ya hace unas semanas, Tras la huella del misterio. Pues muchísimas gracias a ti y nada, muchísimos ánimos y a seguir tras la huella del misterio, tanto en tu programa de radio como en las investigaciones que haces a nivel personal y como buscador, y muchísimos ánimos a ti y a toda la gente que realmente sienta la radio y sienta el misterio. Un abrazo, amigo. Adiós. Y esta noche parece que tratamos de literatura, porque no olvidemos que todas las cosas, todas las historias que la gente nos cuenta perduran en nuestra memoria por un corto espacio de tiempo y quizás no recordamos todo lo que quisiéramos, pero sin embargo, todo aquello que queda impreso en papel quedará para siempre grabado en la eternidad. Y esta noche queremos dar la bienvenida a otro compañero del programa para que nos hable también de su último libro. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, ¿qué tal, amigo mío? ¿Cómo estás? Bueno, pues como tú dices, contento por traer un nuevo hijo al mundo, un nuevo libro. El libro de las señales y sus decretos. Correcto. Este es el que sigue. Esta es la segunda parte del 444, Verdad y Mentira, del Contacto Angelical. Pues cuéntanos, Manuel, para todos los oyentes. Bueno, para los oyentes que no lo sepan, yo me dedico a escribir libros de carácter espiritual. Entre otras cosas, soy angeólogo y, bueno, tengo muchas experiencias en ese terreno. Entonces, el primer libro, el 444, era un libro autobiográfico en el cual yo explicaba mis principios y explico lo que son las señales. Ese tipo de señales que los ángeles, nuestros guías o quien sea nos manda diariamente y debemos de aprender a verlas. Y esa era la historia. Este segundo libro, bueno, el tercero de los míos, el segundo en cuanto a segunda parte del 444, bueno, este ya se llama el libro de las señales y sus decretos porque medio libro se dedica a hablar de las señales, a clasificarlas, pero siempre hablamos de las señales que yo particularmente he podido observar y comprobar. Y ahí, en ese abanico de señales, pues bueno, hablo desde las piedras, desde los significados de encontrarte canicas o de encontrarte plumas, que eso es lo que más a menudo suele suceder, y de muchos otros tipos de señales que he ido comprobando y me he atrevido un poco a clasificarlas porque no había una clasificación de señales tal y como suena, ¿no? Y la segunda parte del libro es una parte de decretos, en la cual la persona diariamente por la mañana, ya sabes que un decreto no deja de ser más que la confirmación de un pensamiento, de un deseo de uno mismo. Ya sabemos lo que es el poder de la intención, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda parte del libro concretamente se trata de que tú cada mañana, con los ojos cerrados, por azar, digamos, selecciones con un dedo una página y en esa página tienes 3 decretos. Uno de los 3 decretos, que también será seleccionado por el dedo con los ojos cerrados, será tu decreto del día. Y ese decreto del día es el que diariamente vas a tener que intentar conseguir que se plasme y sea real. Hay que decir que los decretos siempre son algo positivo, amigo mío. Manuel, has dicho plumas, has dicho canicas, ahora te mojas y cuéntanos un poco qué significado tiene cada cosa. Bueno, no me hagas desvelarlo porque luego no te dirán el libro. No, pero así por encima. Pero sí te puedo dar pistas. Te puedo decir, por ejemplo, que el hecho de encontrarte una canica, bien, evidentemente depende siempre, cuando nos encontramos cosas, hay que tener una cosa muy clara. Cuando nos encontramos a cualquier cosa, ellos no lo crean para nosotros. Sencillamente cogen ese objeto que ya estaba en otro lugar y hacen que nos llegue a nosotros. Cuando una persona se encuentra una pluma, evidentemente es una señal angélica, pero es una señal angélica no porque los ángeles tengan plumas, ya que en sí son energía. Es porque nosotros, por lo menos los cristianos, los identificamos como seres angélicos con plumas y por eso ellos te dejan una pluma.
dependiendo de si la pluma es blanca o negra, es un tipo de significado, y dependiendo de qué cantidad de blanco o de negro tenga, tiene su significado, porque esto es algo que yo he comprobado. Luego, hay muchas personas que se encuentran cartas de la baraja, pero se encuentran cartas de la baraja en bosques, en campos, en sitios que no es lógico. Las cartas de la baraja tienen también su significado, depende mucho del palo y depende mucho del número, pero en cuanto a la numeración de las cartas de la baraja, el número que tienen no afecta a la positividad, sino a la cercanía. Es una cuestión de espacio-tiempo, ¿vale? Puedes encontrarte señales, como te he dicho, con canicas, con monedas. Cuando vas por la calle y te encuentras monedas, a veces, lo digo porque a mí me ha pasado, a veces te encuentras una moneda de pie, por el canto. Bien, esto tiene un significado. Si la moneda es vieja o es nueva, tiene también su significado. Entendemos que cuando te encuentras una moneda siempre es un significado a nivel económico. Y así podemos ir hablando de innumerables tipos de señales, pero siempre, como te digo, las que yo he podido comprobar fervientemente y personalmente, porque no me atrevo a escribir nada que no haya comprobado yo. ¿Cuánto tiempo, Manuel, te ha llevado a escribir el libro? Bueno, el libro me ha llevado a escribirlo realmente poco tiempo. Lo que me ha llevado mucho tiempo es, cerca de 2 años, es verificar las señales. Ahí sí que ya te digo que me ha costado 2 años, porque no lo he pretendido. Es decir, me encontraba, te pondré un ejemplo, un día, tenía un problema y me fui a meditar y a pasear por el campo. Y entonces, de ida por un camino de tierra, no había nada, pero a la vuelta, en ese mismo camino de tierra, había una pluma. Pero esa pluma se notaba que llevaba ahí muchos días. O sea, no cabía la posibilidad de que en el impasse de tiempo que yo volviera para atrás apareciera. Bueno, yo me di cuenta de que esa pluma era absolutamente negra. Y pude comprobar que a los pocos días las cosas que me sucedieron no fueron positivas, por decirlo así. Al cabo de unos días volví a pasar por ahí, esa pluma ya no estaba, y de nuevo a la vuelta me encontré otra vez una pluma negra, pero que tenía una parte blanca. Pude comprobar al cabo de unos días que la situación, que a priori me iba tan mal, empezó a mejorar. A raíz de este tipo de ensayos a nivel personal, de cosas que me salen y me suceden, es la forma en la que yo entiendo y explico el significado de dichas señales. Este libro, Manuel, es más extenso que los anteriores que has escrito. No, de hecho, más o menos tiene la misma cantidad de páginas. Yo lo definiría como el libro más práctico que yo he escrito. Porque el primer libro, el 4.4, era un libro es un libro muy sencillo, no es complejo para leer como ninguno de mis libros, pero bueno, habla de una serie de temáticas, hay un capítulo, ya lo sabes, dedicado a la depresión, otro dedicado a los miedos, es muy profundo. El segundo libro que escribí, el de los guerreros de la luz, toca las señales porque tiene que tocarlas, pero enfoca la vida personal y filosófica de cada uno, ¿no? Los caminos a seguir. En cambio, este tercero lo defino como un libro práctico, porque no pierde el tiempo ni en hacer conjeturas, ni en contar nada. Sencillamente empieza el libro explicándote un poco en qué se rigen las señales, y ahí te las suelto. Ahí las tienes y ahí tienes los significados. Y luego la otra parte del libro, como es una parte de decretos, no hay una extensión que le puedas poner. Por tanto, es el libro más práctico que he escrito. Este libro, Manel, al igual que el primero que escribiste, también digamos que te lo han ido mandando, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, porque así como el primero, siempre lo digo, y además es cierto, fue un libro guiado, este es un libro que nace a partir de las experiencias. Entonces, podemos decir que es un libro guiado en cuanto
a que refleja las experiencias que he vivido en el mundo de las señales. Y claro, si entendemos que las señales nos las mandan ellos, pues hasta ese punto puede ser guiado. Pero así como el primero, sabes perfectamente que me sucedieron cosas raras, como que se dejara el libro unos días y de repente mi mujer limpiando el portátil se abriera por la parte del libro como diciéndome continúa. Este no ha sucedido nada de esto. Esto sencillamente es un complementar, es un llenar y es un dar un poquito de luz en las personas para que entiendan que hay dos tipos de señales. Está la señal genérica, que es la señal que todo el mundo nos podemos encontrar y nos encontramos, monedas, plumas, etcétera, pero luego hay otro apartado de señales, que esas señales son particulares, son señales para uno, y que solo son para esa persona. Ahí es donde se explica la forma de diferenciar cuando es una señal genérica y cuando no. Manuel, cuéntale a los oyentes dónde pueden adquirir el libro. Bueno, para adquirir el libro lo hacemos como siempre. Yo tengo mi Facebook, en el cual me pueden pedir amistad. El Facebook es Manel Luz, que no Manuel, Manel Luz, y hay una foto de un perfil de un templario, de un caballero templario. Entonces ahí me pueden pedir solicitar amistad y les puedo dar la información que necesiten. Y luego si quieren solicitármelo por correo electrónico, por email o pedir información, bueno, también te lo puedo dar, que es Manel Urbà, todo junto, URBA, manelurba@gmail.com. Además, en los dos casos se los mando dedicados personalmente, con una dedicatoria personal para cada persona. Pues ya lo sabéis, queridos oyentes, si queréis saber más sobre señales, sobre decretos. Bueno, ¿qué es un decreto? Un decreto no es nada más que la confirmación de un deseo plasmado en palabras con la fe de que se va a cumplir. Esto es el decreto. Entonces, la vida te la puedes tomar como quieras, pero de tomarte las cosas en forma positiva a tomártelas en forma negativa, lo único que cambia es tu estado de ánimo, porque lo que te sucede igualmente. Si tú tienes un problema, vas a un juicio y pierdes tu casa, esto lo puedes enfocar de dos maneras. Lo puedes enfocar como una gran desgracia y a continuación entrar en una depresión profunda, o asimilando que en realidad sí es una desgracia, puedes buscar la parte positiva. La parte positiva puede ser, no lo sé, pues tienes ahora la libertad de poder alquilarte una casa donde quieras y el tipo de casa que quieras. Y si quieres cada año puedes cambiarte la casa. Bien, el decreto lo que hace es intentar conseguir plasmar tus deseos en la realidad. Porque en el fondo estamos hechos de pensamiento y esto ya es ciencia. Se ha demostrado que la molécula más pequeña del cuerpo humano, creo que es en el 90%, está hecha de vacío. Eso demuestra que estamos hechos de pensamiento. Entonces, si además, teniendo claro el poder de la palabra, si tú emites un decreto hablado, pues igual que las maldiciones tienen más poder por la fuerza con los que uno la emite que por la realidad de la maldición en sí, en el decreto pasa lo mismo. Si tú emites un decreto con una absoluta fe y una absoluta voluntad de lo que vas a decretar, esta es más fácil de que suceda de que no. Esta es la realidad de los decretos. Y esto es un poco lo que hago en el libro. Pero como son decretos angélicos, son decretos diarios dedicados a los arcángeles, entonces por eso hay que buscar el decreto con los ojos cerrados, para que sea el arcángel en cuestión el que te guíe hacia el decreto que tú necesitas en este momento. Esta es la base del libro. Pues Luego tenemos ya las señales, pura y dura. Las señales, digamos que es una ampliación del primer libro del 4.4. En el primer libro hablaba de las señales y aquí las clasifico y les doy su significado. Estas dos opciones se encuentran dentro de este mismo libro. Por eso se llama el libro de las señales y sus decretos. Pues ahí lo tenéis, queridos oyentes. Y también tenéis las vías de contacto. Repítelas, Manuel. Pues mira, en mi Facebook
Manel Luz, que no Manuel, Manel Luz. Digo, reincido mucho en lo de Manel, porque a veces me encuentro muchas personas que me dicen, oye, ¿qué significa Manel? Digo, pues oye, Manel es Manolo en catalán, o sea que es Manel, que no es Manuel. Y entonces, ya te digo, en el Facebook estoy como Manel Luz y hay una foto perfil de un caballero templario. Ahí me pueden pedir amistad y no solo si quieren solicitar el libro, sino bueno, ver todos los escritos que se cuelgan, que cuelgo en el muro, que de verdad que ayuda y aporta mucho a las personas. Y luego también por correo electrónico, de la misma manera, manelurba@gmail.com. Repito, manelurba@gmail.com. Urba con B. Así de sencillo, amigo mío. Pues ahí queda eso, queridos oyentes. Ya sabéis, si queréis adquirir tanto este último libro de Manel como los dos anteriores, ahí os ha dejado las vías de contacto. Y qué decirte, compañero, pues que ha sido un placer que hayas pasado esta noche por nuestro espacio. Bueno, ya sabes que el placer contigo siempre es doble. 1, porque me lo paso absolutamente bien, y 2, porque siempre me gusta hablar con un amigo. Además, Manel fue de los primeros que pasó por el programa cuando andaba en pañales, prácticamente. Sí, correcto. Sí, igual que mis libros, te veo crecer. Lo cual me encanta, porque como te considero un amigo, siempre me alegro de que le pasen cosas buenas a los amigos. Pero en cierta manera, tu programa es muy especial para mí, porque aparte de que empecé con él en pañales, también estaba yo en pañales cuando empecé con él. Todo ha sufrido una evolución. Efectivamente, amigo mío. Pues Manel, un abrazo, amigo. Nada, te lo devuelvo, y a todos tus oyentes, buenas noches, bona nit, y un abrazo muy fuerte. Buena nit, amigo. Buenas noches. Y con esto, queridos oyentes, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias. Que paséis una muy feliz